caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Cristo Jesús, gracias por todo, Padre amado. Amén. Amén. Mientras todos nos preparamos y esperamos a algunos hermanos que quizás puedan estar en camino, vamos revisando. Esto es un bosquejo de un mapa. No está pintado, disculpen, es solo un bosquejo de la distribución del territorio que se debía dar a las tribus. Entonces hay unas partes que es bueno recordar porque nos ayuda a ubicar. Este es el mar de Galilea, representa el mar de Galilea, y esto es el río Jordán que une al mar de Galilea con el mar Muerto, ¿no? O el mar Salado también le llaman o le llamaban, porque es un lago. Estos en realidad son lagos, pero son tan grandes que pues son considerados mares o eran considerados mares en ese tiempo, ¿no? Y por supuesto el mar Muerto o mar Salado era mucho más grande que el mar de Galilea, mar de Cineret también se le conoce. Y luego tenemos para este lado el mar Mediterráneo o mar Grande, porque este pues sí era grande, grande de verdad, desierto, un inmenso océano. El mar Mediterráneo o mar Grande. Pues bien, entonces estas son las referencias que nos permite ubicarnos un poco, y siempre recordemos que el río Jordán, que en este caso está uniendo aquí al mar de Galilea o el lago de Galilea, con el mar Muerto o lago Muerto, el que los une, este es el río Jordán, y es una marca geográfica muy importante. Esta referencia geográfica nos permite decir, para acá es el occidente y para el lado de acá es el oriente. Entonces, esas son las referencias geográficas generales, ¿verdad? Y encontramos que 2 tribus y media se quedaron en el lado oriental. Estamos recordando, ¿verdad? Estas fueron la tribu de Rubén, la tribu de Gad, y la mitad de la tribu de Manasés, a la que se le llama, obviamente, por estar en el lado oriental, se le llama Manasés oriental, media tribu. La otra media tribu que quedó para este lado, que es el lado occidental, pues se le llamó Manasés occidental. Y el resto de las tribus, 9 tribus y media que pasaron a la tierra que originalmente Dios les había prometido. Y estas 2 tribus y media se quedaron en este lado, como ya sabemos. Entonces, vamos ubicando aquí rapidito, por lo menos, los territorios que van a ser parte de la revisión del día de hoy, de los capítulos 20 y 21, los capítulos finales de este libro. Vemos aquí el territorio de Efraín, el territorio de Benjamín en este lado, y luego Judá. Jerusalén, habíamos dicho, no estaba bien definido si es que se encontraba en territorio de Judá o en territorio de Benjamín. En muchos mapas aparece como parte del territorio asignado a Benjamín. Pero lo cierto es que eventualmente en el futuro Judá se fusiona con Benjamín y llega a ser lo que se conoce como el Reino del Sur, posteriormente en el futuro, ¿no? Así que Jerusalén quedó dentro del Reino del Sur, dentro de Judá, de todas maneras, independientemente de la ubicación exacta o precisa. Termina siendo parte de Judá. Pues bien, en el mismo Benjamín encontramos ciudades importantes. Una de ellas se llama Gabaa, que estaba a unos 6 kilómetros, se dice, al norte de Jerusalén. Aproximadamente unos 6 kilómetros estaba al norte, Gabaa. Y luego hay otra ciudad importante dentro del mismo Benjamín que se llama Mizpa y está por aquí. Luego hay otra ciudad que le he puesto aquí como referencia para mencionar, Betel, porque vamos a ver que después en la batalla hay gente que va en ese camino, en esa dirección y se menciona Betel.
Luego se menciona una ciudad que se llama Silo. Esta está ubicada en territorio efraimita, en el territorio de Efraín. Recordemos que el primer lugar donde el pueblo hebreo, al cruzar el mar Jordán, al entrar a tierra de Canaán, fue una ciudad que se llamó Gilgal. Y si yo les mencionaba, no sé si se acuerdan, que ese fue el primer centro político, militar y religioso. Ahí estaba el campamento, ¿verdad? Ahí estaba el arca también. Luego mencioné que el arca iba a pasar a otros territorios, a otros lugares. E iba a pasar a Silo, después iba a pasar a Siquem, después en un determinado tiempo estuvo en Mizpa, un poco más al futuro, pero no por aquí todavía, no por este tiempo que estamos mencionando estos capítulos. Entonces, estas son ciudades importantes donde se constituía el centro de reunión de las tribus para tomar decisiones importantes con respecto a la nación. Entonces, por este tiempo se menciona mucho a Mizpa. Sí. Se menciona mucho a Mizpa. Así que la palabra Mizpa, dicha sea de paso, significa vigía, atalaya. Y este es el moro incluso de los testigos de Jehová, ¿no? Que tienen su revista que se llama Atalaya. La palabra Mizpa significa eso, atalaya. Y no sé si ustedes recuerdan de lo que ya hemos visto anteriormente, cuando Labán tuvo su disputa con Jacob y finalmente llegaron a un acuerdo y pusieron unas piedras. Labán puso unas piedras como una marca y dijo: sea Dios testigo entre tú y yo, ¿no? Jehová atalaye entre tú y yo. ¿Sí? De ahí vino el nombre, Mizpa. Y eventualmente llegó a ser una ciudad importante. Ok, estamos mencionando esto. Quisiera también aclarar algunos términos porque a veces es motivo de confusión. Benjamín, recuerden, fue hermano menor de José, de la misma madre, de Raquel. Los dos provinieron de Raquel, ¿verdad? José y Benjamín. Los otros hijos que llegaron a ser tribus en representación de José, nosotros sabemos, fueron Manasés y Efraín, porque fueron hijos de José, quien a su vez fue hijo de Raquel. Así que la sangre de Raquel venía por allí. Aunque en realidad la madre directa tanto de Efraín como de Manasés fue una hija de un sacerdote. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan? En Egipto. Sí. Ya. Entonces, la casa de José se conoce también como tanto a Manasés como a Efraín. En algunas veces en la Biblia se hace alusión a la casa de José, ¿no? Refiriéndose tanto a Efraín como a Manasés. Hay casos bien específicos y particulares en que se refiere a Efraín solamente, como la casa de José. Quizás por la preponderancia que llegó a tener a Efraín y el hecho de que Benjamín comenzó a menguar también, pero como fuera. Lo cierto es que estos fueron los representantes de la casa de José: Efraín, Manasés y su hermano menor Benjamín, que estaban aquí los descendientes los descendientes de Raquel, y para este lado oriental la otra media tribu. Entonces tenemos de Benjamín, el hermano menor de José, Benjamín, y tenemos Efraín. Quiero mencionar esto porque los gentilicios, es decir, para referirnos a ellos como
si son de una tribu, usamos el término para los de Benjamín, los descendientes de Benjamín, usamos el término benjamitas, no benjaminitas, sino benjamitas. Benjamitas. Y eso está escrito en la Biblia. Para Efraín, el gentilicio es, ¿alguien me puede ayudar? Efraimitas. Efraimitas. ¿Ok? Esos son los gentilicios. Por si acaso. Cuando decimos benjamitas, queremos decir los descendientes de Benjamín. Cuando decimos efraimitas, queremos decir los descendientes de la tribu de Efraín. ¿Ok? Por si acaso. Aclarando estos términos. Ahora bien, decía que vamos a ver aquí algunos nombres y van a necesitar buena visión, pero más que nada imaginación. Porque no, desde el sitio que están no creo que lo vean claramente, pero no se preocupen. Cuando los vayamos mencionando voy a irlo señalando. Muy bien, pasemos ahora a los dos últimos capítulos, los capítulos finales, que tienen que ver con continuación de los capítulos anteriores, bajo el título que habíamos puesto de desorden espiritual y civil, ¿verdad? Pues ya vimos el comportamiento nefasto, vil, perverso, de los moradores de una ciudad que se llamaba Gabá, y está aquí, miren, dijimos que estaba al norte de Jerusalén, esta ciudad Gabá, dentro de Benjamín, a unos 6 kilómetros aproximadamente al norte. Bien. Entonces, estos moradores, pues, si recordamos, y cometieron un acto muy, muy vil, muy perverso, de tratar de deshonrar, humillar y violar a un levita, y terminaron violando a su concubina, a la cual pues la mataron. Entonces fue un acto casi como de los pueblos paganos. Entonces cuando se llevó la queja, pues esto originó que hubiera una reacción negativa contra estos moradores. Y vamos a entrar de llano entonces al capítulo 20, dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba. ¿Se acuerdan? Dan, la ciudad Dan por aquí, y Beerseba, que estaba por acá. Todo el pueblo de Israel, desde Dan hasta Beerseba, del norte al sur, como quien dice, como un solo hombre, todo el pueblo hebreo. Pero también menciona, dice, y la tierra de Galaad. Esto es la tierra de Galaad. Esto es la tierra de Galaad. Todos fueron llamados, fueron convocados para, pues, ver este problema. Y los jefes de todo, y dice que se reunieron bajo el nombre de Jehová, por supuesto, en Mizpa, en la ciudad de Mizpa. Y Mizpa está un poquito al norte de Gabá. Que ya se imaginarán cuando los habitantes de Gabá, cuando escucharon, se viene todo el pueblo y van a reunirse justo aquí por aquí cerquita, donde estamos nosotros. Dice: los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres, qué bárbaro, tremendo ejército que logró reunir el conglomerado de las tribus. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita presentó su caso, ¿no? El marido de la mujer muerta. Respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Recuerden que su criado le había sugerido quedarse allí en Jerusalén, en este lugar que se llamaba Jebús, primeramente, y él no quiso, ¿verdad? No, dijo: yo no quiero quedarme aquí en este pueblo de gentiles, me voy a ir hasta Jerusalén. Y estaba yendo de Judá, ¿verdad? De Judá iba a regresar a su tierra de Efraín, el levita, ¿sí? Así que iba de sur a norte. Entonces no quiso quedarse en Jerusalén,
rodearon Jerusalén y pasaron a Gabá, dentro del territorio benjamita. Le preguntaron pues los del pueblo, decid cómo fue esta maldad, y comenzó a describir, ¿no? Llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos. ¿Cuántos pedazos la cortó? ¿En cuántos? 12, ¿no? En 12 partes el cuerpo. Y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000. Esto es el 10%, ¿verdad? Que lleven víveres. Así que seleccionaron el 10% de las diferentes tribus para que se encarguen del suministro de los víveres, porque movilizar a un ejército no es cosa simple, ¿no? Decir, ok, vengan todos a pelear, y luego ¿qué comen? Cuando están en campaña, moviéndose y todo eso. Así que tenían que asegurar víveres, y sacaron el 10% de la población para que se encargara de ello. Que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel, porque pues todo Israel sabía las consecuencias espirituales que iban a caer sobre el resto de las tribus, si es que no se establecía un juicio contra estos hombres malvados de la ciudad de Gabá. Pero aquí vino un problema, que el pueblo de Benjamín, en lugar de entregar, decir, sí, en efecto, aquí están, estos son, llévenlos y ajustícienlos de acuerdo a las leyes de Jehová, porque han cometido este acto pagano, no merecen vivir. Pero lejos de hacer eso, dice aquí: mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín, es decir, todas las demás ciudades, todos los demás moradores de esta tribu, dice, se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, así que no solamente de Gabá, sino de las demás ciudades, dice, 26,000 hombres que sacaban a espada, sin contar a los que moraban en la mismísima ciudad de Gabá. Así que tenemos 400,000 hombres por el equipo de Judá. ¿Y cuántos dijeron? 26,000 por el equipo de Benjamín. Obviamente una desproporción muy grande, ¿verdad? Pues 400,000 es un número realmente impresionante. Oh, ok. Sin embargo, cualquiera pudiera decir, bueno, 400,000 contra 26,000, pues los van a cocinar rápidamente, ¿no? Y dice aquí,
Dice, y fueron contados en aquel tiempo los de Benjamín, etcétera, etcétera, y dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos. Dice aquí que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Es una cosa tremenda, ¿verdad? ¿Qué tal habilidad? ¿Qué tal puntería? Dirían, ¿no? Que tirarle a un cabello con la honda, nunca fallaban. Tremenda habilidad de estos, y eran zurdos. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres, que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Quería mencionar aquí que la palabra que no erraban, la palabra que se usa ahí es la misma que se usa para pecado. Porque recuerden, pecado es errar. ¿Ok? Pecado es errar. Es no hacer, no dar en el blanco. Ok. Esto es importante para entender en el futuro, cuando ustedes vean libros donde se usa la palabra pecar, algunas veces se refiere a lo que nosotros conocemos comúnmente como pecados, no por decir mentir, pero otras veces es no dar en el blanco de lo que Dios te manda a hacer. No necesariamente está hablando de pecados como matar, robar o cosas así, sino de no hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Es importante porque la misma palabra que se usa, la misma raíz de la palabra que se usa allí. Muy bien. Dice aquí, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Así que Israel perdió 22,000 hombres. Para el total que tenían, parecería que no era mucho, ¿verdad? Aunque el número en sí es grande, 22,000 es un número grande. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Así que el primer día fracasaron. El segundo día ordenaron la batalla allí mismo, en el mismo sitio. Alguien diría, el comandante, el estratega que está guiando aquí, parece que no aprende. Está actuando tercamente, yendo al mismo lugar donde perdieron, ahí mismo empieza. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra a otros 18,000 hombres de los hijos de Israel. $18,000 hombres perdieron. La congregación del resto de tribus. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron. Aquí hay algo que no se había mencionado en las veces anteriores. Dice, y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella, del arca, en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Mira que ya vamos perdiendo 40,000.
¿Sí? Viene siendo el 10%. ¿O me equivoco? ¿Sí? Viene siendo el 10%. Ya hemos perdido el 10%, Señor. ¿Quiere que salgamos a pelear o mejor desistimos? Lo dejamos ahí nomás. Y Jehová respondió. Y Jehová dijo, subid porque mañana yo os los entregaré. Y esto es algo nuevo, porque en las veces anteriores Jehová no había dicho yo los voy a entregar, nomás dijo suban. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Esta vez no solamente iba a haber una confrontación directa, un enfrentamiento, valga la redundancia, frontal, sino que esta vez se prepararon emboscadas. Y dice alrededor de Gabaa, de esta ciudad Gabaa, aquí dentro de Benjamín, alrededor, quizás en la parte arriba de la ciudad. Y dice aquí, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces, en el mismo sitio. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, un poco más confiados esta vez, ¿no? Sí. Y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel. Así que por estos caminos, miren, aquí he puesto este nombre, Betel. Y que los iban, aquí estaba el campamento que se había formado, iban como huyendo en camino a Betel y los fueron siguiendo y mataron como a 30, ¿sí? A 30 personas del pueblo de Israel. Y los hijos de Benjamín se decían ellos mismos, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los hijos de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Temar. Este es un lugar específico, no lo he podido ubicar yo en este mapa. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Así que este era un escuadrón especial. No eran guerreros regulares. Era un comando, por decir así, ¿no? De guerreros especializados. Eran 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba. Mas ellos, los benjamitas, no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y aquí encontramos el capítulo 35, en versículo 35, una cosa impresionante que se dice. Miren, no se dice aquí, y derrotó Israel a Benjamín, no dice eso, ¿no? ¿Qué dice? Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín. Así que si hacemos la resta, ¿cuántos le quedaron a Benjamín ahí? En ese día en particular. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Es decir, pues dejaron que los benjamitas simplemente sigan avanzando, yéndose. Porque ellos decían, les van a caer las emboscadas. No tenemos que ahorita arriesgar de repente nuestra propia gente, ¿no? Que les vayan a morir y todo eso. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron
e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel en las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareada de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel, como 30 hombres. Aquí está repitiendo lo que se había dicho ya, ¿no? Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, ¿sí? Y he aquí el humo de la ciudad de Gabaa, subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel, ahora sí, a huir, no había de otra. Volvieron la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa, este es un lugar, no está ubicado allí en este bosquejo de mapa, hasta enfrente de Gabaa, por lo menos tenemos la referencia de que estaba cerquita la ciudad de Gabaa, hacia donde nace el sol, es decir, hacia el oriente. Recuerden que el sol nace en el oriente, ¿así es? ¿O es al revés? Y se oculta en el occidente, en el west y se oculta en el east. ¿Al revés? A ver, vamos a ver, ubiquémonos bien. En el este y se oculta en el oeste, al Pacífico. ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo saben de geografía, hermanos, ustedes? Los felicito. Entonces, dice, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres. ¿Los habíamos mencionado? Los habíamos mencionado. ¿No? Como que está repitiendo un poquito, ¿no? Volvieron luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. De 18,000, aquí se hace un desglosamiento, ¿no? Específicamente. Cayeron 18,000. Luego seguimos leyendo. Dice, 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviendo luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres, y fueron persiguiéndolos hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000. Así que después de los 18, mataron a 5,000, y luego a 2,000. ¿Cuánto suma? 25,000. Ok. ¿Cómo saben matemáticas, hermanos? Qué bueno. Yo no era muy bueno en matemáticas, por si acaso, cuando estudiaba en el high school. Pero no sé cómo, por la gracia de Dios, pudimos avanzar. Y dice aquí, fueron todos los de Benjamín, todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres. Ok, aquí encontramos que dice que los que murieron ese día fueron 25,000. Pero se había mencionado que habían muerto 25,100 primero. Qué raro, ¿no? A ver, yo ya me excusé que no soy buen matemático, ahora sí les dejo a ustedes que saben matemáticas. ¿Qué pasó ahí? El que narra nos presenta este aparente conflicto. Para nosotros, en tiempos, sobre todo en tiempos actuales, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a usar las calculadoras y las matemáticas en la computadora y todo eso, nos parece chocante.
¿Cómo es que primero dice 25.100 y después nos dice 25.000? Hay una incongruencia ahí, aparentemente. Pero hermanos, en la literatura oriental, a veces se acostumbraba simplemente a redondear. Así que el mismo autor podría decir, murieron, por poner un ejemplo, 25.070, y después decir, murieron 25.000. Y eso estaba ok, porque ese es parte del estilo literario del Oriente antiguo. ¿Sí? No hay ningún problema allí. ¿Ok? ¿O ustedes sí ven un problema? Ok. Muy bien. Continuamos. No nos vamos a hacer un lío con eso. La Escritura dice que es así y es así. Luego continúa. Dice aquí, pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón. Es decir, que solo sobrevivieron, independientemente de que si murieron 25.100, solamente sobrevivieron. ¿Cuántos hombres dicen? 650. No, 600. 600 nada más sobrevivieron. Así que si nosotros descontamos, acá ya habíamos hecho las matemáticas, ¿verdad? Notamos que entre 600 y 900 hay una diferencia de 300. Gente que murió, pero que ni se menciona. ¿Por qué? Porque al autor no le interesa dar cifras precisas, específicas. No le interesa al autor. Al final de cuentas, solamente sobrevivieron 600 varones. Y vamos a ver por qué fueron solamente 600 varones. Vamos a continuar. Dice aquí, y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que se hallaban. Esto me hace recordar al capítulo 13 del libro de Deuteronomio, cuando Moisés le dice al pueblo, ¿no? Si oyeres que hay una ciudad que se ha vuelto contra Dios, a los dioses, se ha vuelto a los dioses paganos, inquirirás, averiguarás si es así. Y si confirmas que es así, destruirás esa ciudad, matarás a filo de espada a todos, mujeres, hombres, niños y bestias, y quemarás la ciudad. Y es lo que están haciendo aquí. Ellos están siguiendo esas directivas que Moisés les había dado tiempo atrás. ¿Dice? Los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Pero esto desde luego pues trajo como consecuencia que la tribu de Benjamín quedó reducida a 600 hombres porque ya no habían ni mujeres. Ya no habían más descendientes. Y dice aquí, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Habían hecho un juramento, ¿no? Al atender este problema de perversión por parte de los moradores de la ciudad de Gabaa, habían hecho un juramento que jamás nosotros daremos a nuestras hijas a estos hombres perversos. A la tribu en general, por extensión, porque recuerden que toda la tribu de Benjamín se solidarizó con este pueblo de Gabaa. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Así que ya estaban pensando, ¿no? ¿Qué solución le vamos a dar a este problema? Estos hombres están solos, van a morir, no van a quedar descendientes y la tribu va a desaparecer, la tribu de Benjamín. Así que ya estaban ellos planeando una solución. Empezaron, ¿quién de las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque fue una convocatoria bajo juramento.
porque se había hecho gran juramento, dice, contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Así que fue la cosa seria. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Esos pobres 600 sobrevivientes. Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? ¿Que no llegaron a la convocatoria? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad, de Gad, de la ciudad de Jabes Galaad, de la tribu de Gad, esta gente no llegó a la convocatoria. Así que eran reos de muerte, estaban condenados. Y dice aquí, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allí a 12,000 hombres de los más valientes. Hay que otro comando, un comando especializado, esta vez ya no de 10,000, sino de 12,000 valientes. Y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Wow, se tomaron en serio el juramento que habían hecho. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón, es decir, mujer que se haya casado o que haya conocido a un varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Miren, Silo está aquí, en territorio de Efraín. Así que de Mizpa, todo el campamento se trasladó ahora a Silo. Ok. Dice aquí. Y solamente encontraron 400 mujeres, dice aquí, ¿no? Que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron, por supuesto. ¿Y por qué no les bastaron? Porque fueron solamente 400 mujeres. Así que quedaron ¿cuántos sin mujeres? Faltaban 200 mujeres. ¿Qué hacer? Pues el pueblo seguía planeando, maquinando en su mente cómo ayudar, ¿no? A que por lo menos 600 traten posteriormente después de rehacer una tribu, recomenzar una tribu. Dice aquí, y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación, los ancianos, los sabios, ¿no? Siempre están los viejitos que tienen más sabiduría. Por algo no han envejecido, ¿no? Por algo han envejecido, quiero decir. ¿Qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Entonces era algo muy delicado. Ellos no podían, ok, tenemos compasión, pues ya olvidémonos, hagamos las paces, borrón y cuenta nueva, démosle nuestras hijas a estos pobres 200 que todavía le faltan mujeres. No podían. Ahora bien, dijeron, aquí cada año, y aquí viene la solución de los ancianos, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo. Ya he mencionado, Silo está aquí, en territorio de Efraín. Dice, que está al norte de Betel. Aquí está Betel. Silo está al norte de Betel. Nos orientamos en el mapa, ¿verdad?
Ok, de algo sirve el bosquejo. Dice, y al lado oriental del camino que sube a Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Atrapen las mujeres que encuentren y vuélvanse a su tierra, Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Es decir, no tengan temor, ese juramento de maldición no les va a afectar, porque ustedes no le han dado voluntariamente a estos sobrevivientes vuestras hijas. Ellos las han robado a sus hijas, ¿verdad? Así que ellos no eran culpables. Fíjense cómo eran de astutos los ancianos, ¿no? Siempre le encuentran un shortcut a una ley. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron, y volvieron a su heredad, esto es decir, al territorio de Efraín, y reedificaron, y habitaron en ellas. ¿Cuánto tiempo les tomó? Yo no creo que meses, quizás años. ¿Cuánto tiempo les tomaría reedificar las ciudades? Recuerden, las quemaron, a fuego las pusieron, las ciudades. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que el autor de este libro dice, no había rey, así que es obvio que el escritor vivió en una época donde sí habían reyes, o por lo menos algún rey, para decir, ¿no? Para hacer la comparación, para hacer la referencia. Entonces, algunos piensan que debido a eso, Samuel probablemente fue el escritor. No hay nada concreto, no hay nada 100% establecido, pero es muy probable que él haya sido. La Biblia no dice, y por algo será que no dice quién es su autor. Pero la evidencia, esto es parte de la evidencia interna, sugiere que es muy posible que Samuel haya escrito este libro. Preguntas. Hoy ya llenamos aquí esto de números, matemáticas. ¿Cuántas vidas costó, verdad, hermano? Un pecado, ¿verdad? Una mujer, ese pecado que cometieron, ¿cuántas vidas? Así es. Y casi se extermina la tribu de Benjamín. Se llegó al extremo. Fue tremenda la cosa. Casi se pierde una tribu por este pecado. Sí. ¿Por qué piensa que Dios no permitió que murieran las dos primeras veces que murieron a la guerra? Oh, buena pregunta. Me hizo recordar la pregunta que ya me había hecho el hermano José Talavera. La semana pasada me dijo, y yo estoy intrigado por saber cuál fue la razón, por qué Dios permitió que muriera gente de la congregación, de las otras tribus, en el primer y en el segundo. Pero no nos olvidemos que en el tercer intento, ¿cuántos murieron? 30. ¿En el tercero o en el segundo? Cuando murieron 30 hombres. ¿Fue en la segunda o en el tercer intento? En el tercer intento. Algunos han puesto este argumento, dicen, bueno, la primera vez la gente decidió por su propia cuenta, aunque se dice ahí que consultaron a Jehová. Pero no lo hicieron de la manera correcta. Otros argumentan, es que no ayunaron, y en la tercera vez sí ayunaron. Entonces cada quien busca una explicación. Honestamente no tenemos una explicación clara. No es nada claro. Pero Dios
recuerden, Dios es un Dios de permisión. Dios permite que ocurran las cosas. ¿Quién sabe si a lo mejor Dios estaba justiciando a esa gente que iba a morir por algunas cosas y dejó que muriera esa gente? Porque si el argumento fuera válido de que, ok, es que en las 2 primeras veces no ayunaron y pues no hicieron ofrendas de paz, sacrificios, porque eso fue la diferencia grande. Las primeras veces nomás lloraban, se quejaban, primera y segunda vez. Y la tercera vez ya como que tomaron un poquito la cosa más solemne, ¿no? Ayunaron hasta la noche y ofrecieron holocaustos, hicieron ofrendas de paz y todo esto. Entonces quedaría la pregunta todavía, ok, ¿por qué dejó Dios que murieran esos 30? Si ya lo habían hecho correctamente esta vez. Dios es soberano, hermanos. Y hay cosas que nosotros no sabemos. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios hace juicios, establece juicios y permite que ocurran cosas por algo, aun cuando nosotros no las entendamos. Y aquí todos somos honestos, ¿verdad? Que hay muchas cosas en la Biblia que no las vamos a entender porque nos está oculto y no tenemos otra opción más que aceptarlo tal como está, porque el Señor tiene cosas grandes y ocultas que en ocasiones revela, y a algunas personas a quienes le ha revelado cosas y a otras personas no. Y yo no creo que nosotros seamos lo suficientemente especiales para que nos revele a nosotros. Algún día Dios nos dará todas las respuestas. Y yo estoy también bien inquietado cuando llegue ese momento que estemos en gloria con el Señor y le voy a hacer un montón de preguntas, Señor. O de repente a los personajes mismos. Oye, Elías, ¿por qué te achicopalaste cuando habías hecho algo tan maravilloso? Te deshacías como mantequilla por una mujer que te amenazaba. Cuando habías matado a todos los sacerdotes y con gran valentía, que hasta te burlabas de esos sacerdotes. ¿Qué pasó? ¿Por qué te acobardaste después? No sabemos. Dios nos dará las respuestas. Hay muchas cosas que no entendemos, pero estamos llamados a aceptarlas y a creerlas y a aceptarlas porque el Señor lo dice. Ok. Interesante pregunta, mi hermana, gracias. No tengo yo la respuesta. Otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Ok, nos despedimos porque ya se nos hace muy tarde. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por este día, por esta clase. Gracias, Señor, por que tenemos la oportunidad todavía en este país de abrir las Escrituras, de leerlas, Señor. Gracias y no sabemos por cuánto tiempo más disfrutaremos de libertad, Señor, de hacerlo. Guíanos, Padre amado, en esta segunda parte que vamos a ir para escuchar la predicación. En Cristo Jesús te agradecemos siempre. Amén.